Hola, bienvenida y bienvenido al tema de diversidad sexual. ¿Y qué es la diversidad sexual? Bueno, esta hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir la sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones, identidades sexuales y de género, distintas en cada cultura y en cada persona. Es el reconocimiento de todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos para manifestarse y existir, sin más límites que el respeto de los derechos de las personas. ¿Y qué significa LGBTTIQ? Bueno, estas siglas hacen parte a la diversidad sexual y vamos a ver cada una de estas. La primera, la L, que hace referencia a una persona lesbiana, que son aquellas mujeres que se sienten atraídas erótico y sexualmente por otras mujeres. La siguiente es la G, que hace referencia a personas gay. Son aquellos varones que se sienten atraídos erótica y afectivamente por otros hombres. Después viene la B. La B hace referencia a personas bisexuales. Son aquellas que tienen esta posibilidad de vincularse tanto afectivamente y eróticamente con hombres y con mujeres. La primera T tiene que ver con personas transgénero, que es aquella persona que se concibe y expresa como perteneciente al género opuesto al que social y culturalmente se asigna a su sexo de nacimiento. La siguiente T es de persona transexual. Esta persona que se siente y se concibe como perteneciente al género y sexo opuesto a lo que social y culturalmente se le asigna en función de su sexo de nacimiento y opta generalmente por una intervención quirúrgica. No siempre es así. A veces por elección, a veces por el desconocimiento de que existen estas cirugías de reasignación de sexo o a veces porque simplemente no tienen la posibilidad económica. La siguiente T hace referencia a transvesti, que es aquella persona que gusta de presentar de forma transitoria o duradera una apariencia opuesta a la del género que socialmente se asigna a su sexo de nacimiento, mediante la utilización de prendas de vestir, actitudes y comportamientos. Un ejemplo claro de personas transvesti aquí en el estado de Tlaxcala son aquellos que representan la camada de Contla en los carnavales, que son estos varones que se visten con ropa y accesorios de mujer e incluso se maquillan. Bueno, esas son personas transvesti. La I hace referencia a persona intersexual. Es aquella que nace con algunas características biológicas que son consideradas femeninas y otras consideradas masculinas. Estas pueden ser internas o externas. Recordando que esto lo vimos en conceptos básicos de sexualidad. Y la Q hace referencia a personas queer. Son personas que además de no identificarse y rechazar el género que socialmente se le asigna a su sexo de nacimiento, tampoco se identifican con el otro género o con alguno en particular. Estas personas rechazan el género que socialmente se les asignó y se viven como ellas o ellos deciden. Es decir, no están con una etiqueta del ser hombre o el ser mujer, simplemente algunos de ellas o estas personas se les conoce como agénero, es decir, sin género. Sin embargo, también en los últimos años se han incluido otro tipo de conceptos, por ejemplo, pansexual. El término pansexual se compone con el prefijo pan, que significa todo, y la palabra sexualidad, lo que indica que la gente que se considera pansexual no restringe su sexualidad al género opuesto, es decir, a ser una persona heterosexual, al mismo género, una persona homosexual o a los géneros binarios de hombre-mujer o que pueden estar con hombres y mujeres, es decir, a bisexual. ¿Qué quiere decir? Que estas personas pueden relacionarse erótica y afectivamente con cualquier persona de la diversidad sexual. Es decir, puede estar con una persona queer, una persona transexual, con una persona transgénero, con una persona transvesti. No se limita a solamente estar con hombres o con mujeres. El siguiente concepto es asexualidad.
se caracteriza porque la persona no experimenta atracción sexual hacia otra persona, o bien solo siente esa atracción sexual hacia otras personas en condiciones muy determinadas o muy raramente y de forma muy puntual en su vida. Es decir, que no tienen esta atracción sexual, este deseo sexual por alguna persona. El siguiente concepto es demisexualidad, que hace referencia a la atracción por personas con las que se tiene una gran conexión emocional, una gran intimidad y un afecto significativo. Las personas denominadas demisexuales no sienten atracción erótica hacia otras personas a menos que se sientan con este potente vínculo emocional con ellas o ellos, aún con un físico muy atractivo o características personales que coincidan con sus gustos. Sin esa conexión afectiva y emocional, las personas denominadas demisexuales no sentirán atracción hacia las otras personas, es decir, hay una conexión emocional para que puedan tener una atracción sexual. También tenemos el concepto de sapiosexual. Es un neologismo que ha venido utilizándose en nuestro idioma para aludir a aquella persona que se siente atraída sexualmente por la inteligencia de otro individuo. Es decir, se trata de personas que les interesa, atrae, fascina o seduce a otra persona que goce de grandes conocimientos y los utilice de una manera inteligente. Es decir, que tienen una atracción intelectual para que después tengan esta atracción erótico-afectiva. El siguiente concepto es drag queens. Son sujetos homosexuales que utilizan el performance como una estrategia legitimadora para elaborar su subjetividad femenina. Es decir, es aquel performance que va sostenido por discursos que aíslan la valoración heteronormativa. De otra forma, terminarían coincidiendo con la práctica al no comprender que se trata de una práctica significativa, artística, técnica y no solo de un varón vestido de mujer, por ejemplo, como en el transvestismo, sino esta va más de un índole artístico, con un significado, con una técnica representativa para estas personas. El siguiente término es andrógino, un concepto de masculinidad o feminidad restringido inhibiría aquellos comportamientos que han sido considerados como típicos o pertenecientes a uno de los dos sexos, lo que le conocemos como los estereotipos. Mientras que en un autoconcepto mixto o una persona andrógina permitirá al sujeto actuar en cierta libertad y desarrollar cualquier tipo de comportamiento. Aquellas personas que podemos percibir y no nos damos cuenta si es hombre, si es mujer, estos tipos de comportamientos o roles o conductas, bueno, esta persona le permite actuar con libertad y desarrollar cualquier tipo de comportamiento sin alguna restricción de solo roles femeninos o roles masculinos. También tenemos lo que es el género fluido. De acuerdo a Sasa Testa, autor de la primera autobiografía de una persona de género fluido, denominada Soy Sabrina, Soy Santiago, Género Fluido y Nuevas Identidades, sostiene que una persona con esa identificación es alguien cuya identidad autopercibida no se ajusta únicamente al universo femenino o masculino, sino que atraviesa varias vivencias personales de género, es decir, en algún momento, en algún punto, se autodetermina como mujer, en algún otro punto como varón. Por eso se le denomina género fluido, fluye entre los géneros que conocemos culturalmente, hombre o mujer, recordando que cada cultura determina el género. Por poner un ejemplo, en culturas como Oaxaca están las personas mushes, que es un tercer género, que eso ya lo vimos en conceptos básicos, pero el punto es que una persona de género fluido transita por ambos géneros. Algo que nos puede ayudar es decir que las orientaciones sexuales encontramos a personas heterosexuales, homosexuales y bisexuales, y actualmente se están agregando estos conceptos que vimos como pansexuales, asexuales, demisexuales o sapiosexuales. Y en identidades de género están las personas cisgénero, que son aquellas que corresponden a su identidad sexogenérica con su cuerpo, es decir, pienso que soy un hombre, tengo corporalidad de varón
Entonces coincide, hay una concordancia, son personas cisgénero, o al revés, ¿no? Si sé que soy una mujer y tengo cuerpo de mujer, pues considera como persona cisgénero. Personas trans, transexuales, personas transgénero, personas transvesti, personas queer, personas drag queen, ¿no? Personas andróginas, personas del género fluido. Para que nos quede más claro, en la siguiente diapositiva podemos observar lo siguiente. Tenemos como orientación sexual, ya lo mencionamos, a las personas lesbianas, gay, bisexuales, y como identidad de género tenemos a las personas queer, las personas trans, sea transvesti, transgénero, transexual, y como condición las personas intersexuales. Esto nos da una mayor claridad acerca de la comunidad LGBTTIQ, pero aunque no se haya mencionado en la presentación, las personas heterosexuales también pertenecemos a la diversidad sexual. Una persona heterosexual es aquella que tiene gusto, atracción y se relaciona tanto erótica como afectivamente con personas del sexo del otro sexo, es decir, hombres con mujeres y mujeres con hombres. Lo importante es que nos veamos como lo que somos, personas, y cuando tengamos a alguien de la comunidad de la diversidad sexual, podamos dar la atención, sea cual sea asistencial, sea clínica o sea educativa, mencionándolo como lo que son personas y por el nombre por el cual se está presentando, independientemente de la apariencia física que podamos observar o percibir en ese momento. Eso es algo clave. Muchas personas no saben cómo actuar cuando atienden en cualquiera de sus diferentes trabajos a personas de la comunidad LGBTTIQ. Es importante atenderlo como lo que son personas. Y bien, un tema que va de la mano son los estereotipos. ¿Qué son estos estereotipos? Pues bueno, son imágenes mentales que subsumen la diversidad de lo real. Es decir, nos restringen solamente a un modelo donde existen hombres, mujeres y personas heterosexuales, y nos restringen toda esa variedad infinita a las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Pero también se constituyen en fuente de prejuicios, es decir, juzgar a aquellas personas que no son heterosexuales, personas que no se reconocen como hombres, como mujeres. Estos estereotipos suelen circular en la sociedad a través de prejuicios, mitos que atentan contra la comunidad LGBTIQ+, y refuerzan esta discriminación. Por eso es necesario fomentar los derechos sexuales y reproductivos, los derechos humanos, y que existen personas diversas, que no solamente existe este modelo tradicional de hombre-mujer, de relaciones hombre-mujer, de estos constructos de género hombre y mujer, y que existe una gama amplia de posibilidades en la que los seres humanos nos podemos expresar, relacionar erótica y afectivamente sin que por eso seamos discriminados. ¿Cuáles son estos efectos de la discriminación y violencia? Bueno, en estas personas que viven acosadas en cualquiera de los ámbitos o esferas sociales que ya mencionamos, pueden presentar cuadros depresivos, cuadros de ansiedad, trastornos del sueño y de la alimentación, estrés postraumático, afectaciones en su autoestima, bajo rendimiento intelectual, embarazos no planificados, infecciones de transmisión sexual, e intentos de suicidios o, en el peor de los casos, suicidios consumados. Encontramos grupos en los que llegan a discriminar o implementar ese tipo de violencias hacia las personas de la diversidad sexual, de la comunidad LGBTIQ. Bueno, y el resultado de esta discriminación y violencia hay unos conceptos claves. La homofobia, que es definida como una actitud hostil
que concibe y señala la orientación homosexual como contraria, inferior o anormal, y a las personas que la practican como pecadoras, enfermas, malas, delincuentes, criminales o desequilibradas, llegando incluso a despojarla de su condición de seres humanos. Estas personas que tienen homofobia, es importante que buscan un apoyo psicoterapéutico para revisar este trabajo interno personal y ver qué está pasando en mí como persona para que yo pueda transgredir a otra por el simple hecho de tener una orientación sexual diferente a la heterosexual. Lesbofobia, término específico con el que se conoce la aversión o rechazo hacia las personas lesbianas. El carácter particular y diversidad de la vivencia de la homosexualidad femenina concede a la lesbofobia una característica especial que incluye, por ejemplo, un mayor ocultamiento e ignorancia de la existencia de lo lésbico. Es decir, rechazan totalmente a las mujeres que se sienten atraídas erótica y sexualmente por otras mujeres. Insisto, cuando una persona presenta algún tipo de estas fobias, es importante acudir con ayuda de profesionistas para revisar qué es lo que está sucediendo en mí, qué me mueve, qué me lleva a transgredir a la otra persona y violentarla, discriminarla. La transfobia, aversión, rechazo, temor a las personas trans, a la transexualidad o a sus manifestaciones, quizá porque roza lo que parece ser el tabú más grande de toda la transgresión de los roles de género y de lo que socialmente se ha establecido en cuanto a la identidad de género. Sin embargo, insisto, es importante que si yo identifico que algo está pasando en mí, en el momento de que estoy trabajando con personas trans, algo no me checa, algo no me cuadra, algo me está haciendo ruido, pues acudir con algún profesional, sobre todo en el área sexológica, para ver qué es lo que está ocurriendo y pueda yo trabajar este tipo de fobia, que lejos de ser algo productivo, me daña a mí mismo como persona y como resultado transgredo los derechos de las demás personas. Ahora bien, ¿cómo puedo apoyar a un o a una adolescente? No asumas que la expresión de género, identidad o orientación es una forma de mostrar rebelión o desafío. Muchas veces se cree que porque están en esa etapa, bueno, es algo transitorio o que lo hace para llamar la atención o para contradecir a su cuidador o su cuidadora. No evites que se exprese en lo público para evitar que tú o alguien más se sientan incómodas o incómodos. Recordamos que es un derecho que viene en la cartilla de derechos sexuales y reproductivos para adolescentes y jóvenes, que es el derecho a la manifestación pública de mis afectos. Sin embargo, también es importante darle herramientas de autocuidado a la persona de la comunidad LGBTIQ, que ella se pueda expresar o él se puede expresar con quien tenga confianza, porque si no, también puede estar vulnerable a las situaciones de discriminación, que bien puede ser bullying, o si ya elabora puede ser mobbing, ¿no? Esta violencia o acoso que existe. No bloquees su acceso de amigas o amigos a actividades o recursos que le puedan brindar una red de apoyo. Es decir, que se pueda relacionar con cualquier persona de la comunidad LGBTIQ, incluyendo personas heterosexuales. Pero es importante que establezca redes de apoyo. No la o lo culpes por sufrir discriminación. Si sufre discriminación, no es porque esta persona haya hecho algo malo, sino por el contrario, hay una falta de concientización sobre los derechos humanos, sobre educación sexual integral en el lugar que se está viviendo la violencia, que, como ya lo repetí, puede ser en la escuela, en la comunidad o en la familia. No menosprecies ni ridiculices las expresiones de género u orientación, ni permitas que otras personas lo hagan. Lamentablemente, muchas veces en el contexto en el que se vive esta discriminación es por parte de las personas adultos o adultas que están a cargo. Es decir, el adulto que está a cargo del grupo, de la casa, de la comunidad, es quien tiende a discriminar y no respetar estos derechos, por lo tanto fomenta que otras personas las sigan violentando. No utilices palabras relacionadas con la orientación sexual o identidad como si fueran insultos, hacer bromas o crear rumores. Muestra tu interés y respeto por la identidad, orientación y la expresión
de la o el joven. De esta manera fomentarás un sentido positivo de sí misma o de sí mismo y mantendrás abiertas las líneas de comunicación, que es bien importante para que manifiesten si en algún momento están en alguna situación vulnerable. Por el contrario, también fomentarles relaciones saludables, ofrecer apoyo en los procesos que consideres que son necesarios y que tú puedas resolver, o también puedes hacer la referencia para que alguien especialista en el tema pueda brindar esta orientación, consejería. Respetar los tiempos de cada persona. No todas lo viven y lo llevan a cabo de la misma manera, es decir, no todas van a comunicar a su familia, a la comunidad, a la escuela. Si son personas de la comunidad LGBTIQ+, van a ser en el momento que se sientan seguras, que sientan confianza y con las personas que crean que es necesario. Porque en un ejemplo claro, una persona heterosexual pues no anda comentando en la escuela soy una persona heterosexual, o en su familia. Simplemente actúa y se vive cotidianamente. Así cualquier persona de la comunidad LGBTIQ también es su derecho a hacerlo, sin la necesidad de estarse presentando o informando a la comunidad estudiantil o a donde vive que es una persona de la comunidad LGBTIQ+. Como trabajo personal, es importante aceptar que muchas de nuestras muestras percibidas están basadas en gran parte del desconocimiento y que hemos escuchado en torno a la diversidad. Es decir, si no hemos tenido un acercamiento acerca de educación sexual integral sobre este tema específico de la diversidad sexual, pues seguramente está alimentado por los mitos que hemos escuchado, por los estereotipos, prejuicios que nos han ido inculcando y que hemos adquirido a lo largo de nuestra historia de vida. Es importante trabajar con una persona profesional de salud, una sexóloga, sexólogo, psicóloga, psicólogo, con información en sexualidad sobre las expectativas y los prejuicios personales en torno a este tema. Siempre es importante el trabajo con uno mismo, con una misma, para que yo pueda trabajar con el otro. Si yo aún tengo prejuicios, pues me va a dificultar o me va a impedir realizar mi trabajo cuando estoy enfrente con una persona que sea de la diversidad sexual. ¿Qué se busca lograr en el trabajo con adolescentes? La identificación y deconstrucción de los modelos hegemónicos de la sexualidad, feminidad y masculinidad desde un enfoque de derechos, diversidad y de género. Es decir, que ellos tengan y ellas la capacidad para decidir de acuerdo a sus derechos sexuales y reproductivos, sus derechos humanos, sus derechos constitucionales, sus gustos y sus deseos, y que no sean imposiciones socioculturales. No se busca imponerles un modelo, sino romper los hegemónicos y apostar el reconocimiento de la diversidad y la autonomía. Visualizar cómo las diferencias han sido utilizadas para generar exclusiones, injusticias, persecuciones y muertes. Generalmente en la actualidad las y los adolescentes tienen muy bien deconstruido esto de los modelos hegemónicos gracias a la información que encuentran en redes sociales, en internet, a que todo esto ha llevado a acercar el conocimiento para ellas y ellos. Hoy en redes sociales hay páginas muy confiables en las cuales ellos informan en temas de diversidad sexual, en salud sexual y reproductiva, y generalmente ellas y ellos no tienden a discriminar a sus compañeras y compañeros, sino por el contrario, a apoyarlos. Pero es importante que esto lo vean en el reflejo con adultos. Personas adultas tienen que también acercarse a estos modelos de educación sexual integral para que puedan brindar una mayor información, una mayor consejería, un mayor desempeño en su trabajo con personas de la comunidad LGBTIQ y asimismo abolir toda discriminación que puede estar en nuestro alrededor, en nuestro entorno laboral. Y bien, en esta última diapositiva ustedes pueden apreciar a dónde pueden acudir en caso de ser necesario para obtener apoyo, orientación o referir a sus adolescentes. Gracias.